Dios les bendiga rica y abundantemente. Qué bueno es pensar que aún con nuestra falla, aún con nuestros tropiezos, somos la alegría del Señor. Qué bueno es que Él mire hacia la tierra y diga, allá veo a mi siervo, a mi sierva, tratando, y yo lo único que deseo es que traten, porque el resto lo hago yo. Qué hermoso es el Señor, qué hermoso es saber que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El texto de hoy lo vamos a hallar en Marcos 10, del 43 al 44. Yo pienso que ya ustedes tienen lápices de colores para colorear la Biblia. No la Biblia arcoíris, sino ustedes convertirla en un arcoíris. Vamos a Marcos 10, del 43 al 44. Porque seguimos en el libro de Marcos y lo que vamos a ver es cómo Marcos nos presenta a Jesús como el siervo, el que vino a servir, el que vino a sanar, el que vino a levantarnos, el amado. ¿Quién me lee Marcos 10, 43 al 40? Estuve así de mandarlo a imprimir para que me lo peguen los cristales otra vez. Así que, porque me gustó mucho ese texto. 43 al 44. Pero hoy tenía Tormentita en casa y se me hizo difícil. Tormentita es mi nieta. Marcos 10, 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Qué más? Gabriela. Juan. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Uno más. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Profundo, ¿verdad? Profundo. Para meditar, para internalizar. La semana pasada estuvimos hablando del paralítico. Hablamos de varias cosas, pero hablamos del paralítico y alguien me trajo una inquietud. Y cuando dejé a Zulma, iba de camino para casa, le dije al Señor, es que yo opino igual que la persona que me trajo la inquietud. ¿Y cómo resuelvo este dilema? No he hablado con la persona. Puede que difiera de mí, pero voy a traer lo que el Señor, yo entiendo que me dio. Vamos un momentito a Marcos 2:9, porque me van a decir, pero terminaste con el paralítico. Vamos a Marcos 2:9. ¿Quién me lo lee? Voy a decir ya mismo la inquietud, no se preocupen. Gracias, Rebeca. Es que ya tiene los dedos sobre la lectura y quería leer. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ok, la inquietud venía porque, si me equivoco me pueden corregir, porque tú tienes que tomar la decisión para recibir al Señor. En este caso, estaban los 4 amigos que lo llevaron. Y enfatizamos que nosotros como amigos podemos
traer a otros a los pies de Cristo. Pero la inquietud es cierta. Yo puedo tratar de que tú conozcas al Señor. Yo puedo traerte. Yo puedo... Es que te estoy viendo en mi mente. Ustedes saben que mi imaginación es una cosa espectacular. Gracias a Dios que la vemos más que Dios y yo. Ya yo veía a la persona más arrastrado y traerlo hasta Cristo. Pero tiene que haber un momento en que este paralítico tomó la decisión. Antes de entrar a dónde tomó la decisión, porque lo van a descubrir ustedes, porque si yo se los digo no lo descubrimos. ¿Qué le está ofreciendo aquí el Señor al paralítico? Bueno, es sanarlo porque la enfermedad va atada al el pecado va atado a la enfermedad. Así que como le dices, tus pecados te son perdonados, ya lo está salvando, lo está limpiando, lo está sanando, le está quitando la enfermedad. Pero el paralítico no tomó la decisión. No. Vamos un momentito a Isaías 53. No, vamos en la línea. Pero les voy a traer lo que yo entiendo que Dios me trajo. Ese texto va a ser base para todas las iglesias la semana que viene. A mí me gusta aunque no sea la semana que viene. ¿Quién me lo lee? 53:5. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Entonces, vamos en línea. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, ¿a quién le ofreció salvación? A todos. ¿A quién? Al de al lado. O sea, yo no soy pecadora. A todos, a todos. A todos. A todos. Él ofrece la salvación a todos. Por todos Él murió. Por todos Él fue herido. Por todos Él llevó. Eso es lo que le está diciendo al paralítico en el verso 9, ¿o no? Vamos a Marcos 9. Yo te he perdonado. Hasta ahí estamos. El que esté en la esquina, no necesariamente bebiendo ni arrastrado, a lo mejor está contando las estrellas como hacía Abraham. No está haciendo nada, pero no conoce a Cristo, pero a él le fue perdonado también. Pero tiene que haber un momento en que haya luz y ellos acepten ese perdón. Si no hay esa aceptación de perdón, no hay redención. Entiendo que esa era la línea que me traía. Ahora, ¿cómo la contestamos con el paralítico? Vamos al verso 11 y 12. Ay, Hernán, yo sé que tú quieres leer. De momento te voy a mandar a alguien que quiera leer. ¿Cuál es el 11? El 11. Marcos, no, ese no es. Ahí. Marcos 2:11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para ir explicando porque a lo mejor ustedes no tuvieron inquietud y yo se las estoy trayendo y para no dejar la duda en el aire. Le está diciendo, yo te voy a dar salvación o no. Le está diciendo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa. Se lo predican en la esquina a la gente. Mira, Cristo vino para salvarte de pecado. Mira, a ti te quiere salvar. Eso es lo que le está diciendo. El Señor vino por ti para decirle más. Y no estaba en agenda, pero Zulma me lo acordó y yo me acabo de acordar. Al que mataron en Gurabo, en el residencial, hace unas semanas atrás, 2 semanas antes, un predicador fue allí y lo llamó por su nombre y le dijo: te vienen a buscar. Hoy es el día de tu salvación. Y está el video rodando. Y se pararon frente a él y le dijo: te está llamando el Señor. Eso es lo que está diciendo al paralítico. El 12. Que claramente sé que Leila lo quiere leer. Dáselo a Leila. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué hizo el paralítico ante lo que Dios le ofreció? Alguien que me lo conteste en oraciones completas. No me digan: eso es. Oraciones completas. ¿Qué hizo el paralítico cuando el Señor le dijo: levántate? Mira la rubia que está hablando entre dientes. Esa misma. ¿Verdad? Porque vemos varios ex-rubios. Ajá. El que era paralítico escuchó, obedeció y así mismo creyó y dijo: dale, vamos para encima. Tuvo que creer, si no todavía estaría allí. Tuvo que tomar la acción de ir para encima. Yo le creo. Se levantó. Es que quiero que vean la escena porque la persona tenía razón. Y cuando yo iba de camino a casa, dijo: pero es que él tuvo que aceptarlo cuando se levantó. No fue que el Espíritu lo levantó. Tuvo que haber una decisión. ¿Qué te traigo con esto? Tenía que tener un grado de fe, porque creyó. Sheila quiere decir algo, corre. Que tuvo su de repente, tuvo su experiencia. Tuvo su revelación. Yo no sé si él refunfuñó mientras otros lo llevaban. Yo no sé si él creyó antes, pero yo sí sé que en este texto me dice claramente: le creo a esas palabras. Aquí hay una cosa que quiero decirte bien clara. Tú puedes orar, tú puedes traer, tú puedes invitar, lo puedes sentar a tu lado, le puedes poner música de noche, le puedes poner predicaciones. Todo eso funciona, no se crean. Todo eso funciona. Lo que pasa es que el Espíritu lo hace en su momento, pero la persona tiene que tomar la decisión. Y una parte que hoy vi, que no la había visto, que ahí más me enseña que a veces tú tienes que soltar, es que es lógica. Ustedes van a decir: eso es elemental, mi querido Watson, eso está claro, pero hoy a mí me trajo luz. Los 4 amigos se quedaron arriba. No bajaron. Hay momentos que tú tienes que soltar a la gente a los pies de Cristo y dejar que Él sea el que obre con la persona. Uno hace su parte y reconocer hasta dónde y de lo demás. Porque uno siembra, el otro riega y Dios da el crecimiento. Exacto. El fruto. Puede ser que tú estés sembrando y la persona se vaya para otra iglesia. Perdón, fue que de momento me vino una experiencia. Pero lo importante es que estés firme, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Estamos claros con
con el paralítico. Es que me quedé con esa inquietud porque podríamos entonces caer en la inquietud que me trajo la persona, que es cierto, porque como yo lo llevo, esa persona va a ser salva. Digo, no me lo dijo así, pero así fue como yo lo interpreté. Y no. Es más, ustedes traen a sus hijos, ustedes traen a su cónyuge, ustedes traen al abuelo, al tío, pero tiene que haber un momento de ellos con Dios. De ellos con Dios, no hay más nada. ¿Estamos claros, verdad? Ok, ahora vamos a Marcos 2, del 13 al 17. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Clarificamos. Si no están satisfechos, me lo dicen afuera, por favor. Sí, porque eso fue lo que tendría que inventarme otra cosa. Y eso yo no me lo inventé, me vino de camino a casa. Sí. No, cuando tú estás en conexión con el Señor y tú le haces unas preguntas, va a llegar un momento en que Dios te va a decir, ¡fua! Y eso es lo que la gente llama el rema de Dios, la revelación de Dios a tu vida. Y verdaderamente, hoy me vino lo de los 4 amigos arriba. ¿Sabes lo que es que ellos deberían estar? Ojalá yo estuviera allá abajo. Pero vamos del 13 al 17. Para recibir, aunque ellos se deben haber gozado, pero no estuvieron en el momento al lado del milagro. Es que me los estoy imaginando con las carguitas así hacia abajo. Mateo 2, del 13 al 17, ¿quién lo lee? Marcos 2. Miren, hoy pasé todas las lecturas y puse Mateo. Tuve que tachar, romper y volver, pero ¿dónde está Mateo? Es Marcos. Marcos 2, del 13 al 17. Mira, Adriana me dijo que ya lo quería leer. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígame. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? El 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A pecadores. Vamos un momentito, y ahora sí, a Mateo 9, del 9 al 13. Es la misma lectura, pero es para que vean de dónde sale Leví. Porque ahora lo van a ver con otro nombre. Mateo 9, del 9 al 13. Y fíjense que esta lectura viene justo para cerca del 15 de abril. Esto es una cosa increíble, como Dios es tan exacto. ¿Quién me la lee? Vamos por pedazos. Vamos a ese 9 primero. ¿Quién me lee el 9:9? Mira, okay. Polo. Después cerquita de Zulma, que ella quiere hoy. Mateo 9:9, llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Hasta ahí. Pues entonces, el Leví de Marcos es ¿quién? Mateo, el discípulo. Mateo, el discípulo. Y me gusta porque estaba sentado en el banco. Eso es como
Ese es como en Hacienda, que sacan las sillas para afuera antes para recoger las planillas o para ayudarte a llenarlas. Pero este lo estaba haciendo cerca del mar de Galilea. Y allí es donde Dios lo encuentra. Ahora, déjame ver cómo te lo pongo que no te dé la contestación. Es que no te quiero dar la contestación. Mateo era recaudador de impuestos. ¿De quién? ¿De qué pueblo? Romano. Romano. Sin embargo, Mateo era judío. Y Roma era quien tenía a los judíos ¿cómo? ¿Cómo? Esclavos, oprimidos. Por lo tanto, Mateo no era muy querido, no era amado, porque era el recaudador de impuestos. A pesar de que era judío. Trabajaba para el enemigo. Lo veían como aquel que trabajaba para el enemigo. Era un traidor. Pero para colmo y para añadirle al bizcocho el frosting, él no solamente cobraba los tributos de Roma, él hacía algo más. ¿Qué hacía Mateo? Adriana lo dijo con las manos, pero me gustaría que lo dijera con la boca. Robar. ¿En qué manera? Bueno, porque cogía de más para él. Porque tú debes 10 pesos de tributo. Él te robaba 15. Y tú me tienes que dar 15, pues 5 son para mí. Yo voy a entregarle a Roma lo que es, pero yo te voy a cobrar en exceso para yo echarle al bolsillo. Por lo tanto, él no era amado del pueblo judío. ¿Quién dijo algo? Allá él quiere decir algo. Hoy día, eso no es nuevo porque hoy día pasó lo mismo. Ahora, si ves Marcos, voy otra vez un momentito a Marcos antes de seguir con Mateo. Hay algo que me llama la atención en el verso 13. Volvemos a ver otra vez a Jesús haciendo ¿qué? Enseñando. Jesús siempre le va a dar prioridad a que aprendas la palabra del Señor. Siempre, siempre Jesús le va a dar prioridad a enseñar la palabra del Señor. Ahora, cuando Mateo se levanta y lo sigue, ¿qué hace inmediatamente Mateo? En vez de usar Levi, voy a usar la palabra Mateo. ¿Qué hace? Lo siguió, ok, pero ¿qué hace? ¿Qué? Si entiendo lo que dice en el 15, pues lo llevó a la casa. Ay, ¿se lo llevó solito? No, con todo el que estaba por el lado. Con todos los amigos de él que eran, no iba a decir pillo, tan estafadores como él. O sea, Jesús estaba en medio de un grupo no muy creyente. No. Esa palabra es mía, chanchullero. Él se sentó. ¿Por qué tú piensas que Mateo le hizo ese festín a Jesús?
porque era un banquete. Puede ser por muchas cosas. ¿Por qué? Tenía dinero. No, además de que, bueno, pero ok. Tenía chavo. ¿Qué más? Era bien conocido por los que estaban alrededor allí de él y los publicanos y todos ellos. ¿Está bien? ¿Y qué él quería? Dale, Adriana. Bueno, mi interpretación es por el ojo público. Como él no era amado y Jesús era el más famoso en ese momento, pues vente para mi casa y que todo el mundo vea que yo soy amigo de Jesús. Bueno, él quería que supieran que era amigo de Jesús. Pero ¿por qué él quería ahora que supieran que era amigo de Jesús? ¿Qué había hecho Jesús por él? Sheila. Yo creo que lo quiso halagar, lo invitó. Lo quiso halagar, lo invitó porque sintió de parte de Dios que Perdonarlo. Perdonado, aceptado. Entonces él necesita que yo, que acabo de conocer al Señor, mis amigos conozcan a quién. A Jesús. Cuando tú tienes un choque con la cruz y tú sientes que te han perdonado, tú deseas darle a otros lo que tú has recibido. Lo que tú hiciste. Ahora, nuestros amiguitos en el 16 de Marcos 2 que hablamos de ellos la semana pasada, hacen aparición otra vez. ¿Quiénes eran esos que siempre estaban donde Jesús estaba? Los escribas y los fariseos, con la intención de ¿qué? De ver en qué va a fallar. O sea, ya me sanaste al paralítico, no te puedo dejar en paz. O sea, no creas que te van a dejar en paz el enemigo. No lo creas. Siempre él va a mandar un secuaz para estarte chequeando a ver en qué forma resbala. Siempre. Y ahora lo acusan de qué. Está en la Biblia, no está en mí. Con Raimundo y todo el mundo, que eran para ellos, ¿eran qué? Doblemente pecadores. Porque los fariseos se creían que eran los que conocían la ley, eran los más que. Los más maracachos. Ellos pensaban que por cumplir la ley de Moisés eran los únicos que podían. Eran los únicos. Yo leo algo aquí que dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero entonces yo entiendo que los escribas y los fariseos no entendieron la indirecta, porque ellos también eran pecadores. Porque para ellos eran ¿qué? Sí, pero para ellos los escribas y los fariseos eran ¿qué? Intocables. Ellos no había quien los tocara. Ellos caminaban en una nube. Lo que pasa es que les sacaron la nube y se levitaban. Ellos eran una cosa fuera de este mundo. Ahora, Jesús se sentó con los pecadores y eran doblemente pecadores para los fariseos y los escribas porque muchos de esos recaudadores eran romanos. Y si eran romanos, estaban oprimiendo ¿a quién? A los judíos. ¿Y los judíos son qué? El pueblo de Dios. Yo no sé si tú estás viendo la enseñanza, pero Jesús no limitó el mensaje a sus amigos. Jesús bendijo a sus enemigos. Jesús llevó el mensaje
aquel que yo no sé si esos recaudadores de impuestos creyeron o no creyeron en Jesús. Yo sí sé que en el día del juicio, cuando los llamen, van a decir, pero es que Jesús te habló del Evangelio. Es que se te habló. O sea, no podemos. Y yo hablaba con alguien, no fue con Zulma, no me acuerdo con limitar. Con mi nieta. La forma en que Dios va a obrar en un ser humano. El domingo me llegó un mensaje. Una persona que yo no conozco. Bueno, la que me envió el mensaje sí la conozco. No voy a decir el nombre del milagro. Voy a decir más que el milagro. Y yo me identifiqué por muchas cosas. Esta mamá pidió oración urgentemente porque su hijo supuestamente estaba perdido en las calles de Chicago. Ella pidió 3 días laborables y se tiró a Chicago. Estoy hablando este fin de semana. Ella no cree en Dios, pero nos pidió a un grupo ahí y me llegó a mí oración. Yo recuerdo que yo puse a la nena a orar. En ese momento, pues yo creo que tú oras en el momento. Eso de estar 10 horas, para orar dentro de 10 horas se te va a olvidar. Entonces la señora está impactada con las calles de Chicago. Y yo esta ni películas ve, pero ahí vamos, hay que orar. Para que el nene de 40 años apareciera, no era un nenito tampoco. Ella hizo todo, pero tenía que regresar o perdía su trabajo, tenía que regresar a Nueva York. El domingo por la noche tenía que regresar. Subió llorando. Le llegó una llamada cuando ya está en su casa en Nueva York. Le preguntan de Florida que si ella conocía a fulano de tal. Y ella dijo, sí, es mi hijo. No está metido en droga, no está metido en nada. La policía lo encontró durmiendo en un banco en Florida. Cuando lo registraron, sabían que lo andaban buscando y él, no sabemos por qué el muchacho pues no está bien no sabemos cómo llegó a Florida. Y ella llamó ayer y lo único que dijo fue, preséntenme a ese Dios del que ustedes hablan. Preséntenme, quiero crecer en fe. Quiero conocer a ese Dios que ustedes hablan. Jesús se sentó con estos recaudadores de impuestos sin saber, Él es Dios, eso es aparte, pero nosotros no sabemos el impacto que hubo en esas personas. Tú puedes estar hablando de Cristo a alguien y pensar que no tiene ningún impacto. Pero acuérdate que el crecimiento es de Dios. Y cuando menos tú lo esperes, esa semilla crecerá. A ti lo único que te compete es no juzgar. Porque si fuera Jesús un fariseo, yo no voy a comer con estos pecadores. Total, a lo mejor fue el mejor banquete que tuvo en su vida, porque esa gente tenía chavo, como decía alguien por ahí. Tú ora por lo que te den, santifícalo y cómetelo. Porque tú no sabes si el no comer puede hacer que una vida se pierda, aunque usted no lo crea, porque se puede sentir rechazada y humillada. Mateo vio cómo Jesús trató a sus amigos. Y eso fue testimonio para Mateo. Y él decidió dejar su trabajo y seguir a Jesús. Al instante. Al instante. Vamos a Marcos 2. Pregunta, duda.
Marcos 2 del 18 al 22. Después se sientan y comparan Marcos 9 y Marcos 2, porque es que uno encuentra cosas diferentes, de verdad que sí. Muy diferentes y te amplía el conocimiento. Marcos 2 del 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué es ayunar? Si yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti ayunar? ¿Qué es para ti? Lo voy a explicar un poquito, no voy a entrar en todos los detalles, yo te lo prometí una vez. Porque tú me dijiste, trae tu estudio del ayuno. Pero no lo puedo explicar completo, quiero dar una idea general. Cuando a ti te convocan a ayunar, que miren, hay gente que tiene unos ayunos espectaculares. Se levanta a las 5:30, desayuna, a las 6 comienza el ayuno y a las 12 paran, almuerzan y después siguen el ayuno hasta las 6. Es un día normal. Pero yo conocí una persona así, era que estaba empezando en el Señor y no sabía que eso no era ayuno. Pero además de, ¿qué es para ti ayunar? Yo lo he visto desde siempre que mi abuela me ha enseñado, ¿no? Era como un sacrificio. Dejar de hacer algo que diariamente haces o acostumbras a hacer en agrado por una petición o por agrado a Dios. Ok, vamos un momentito a Isaías 58. Del 1 al 4. Creo que hoy los tengo paseando por toda la Biblia. Isaías 58, de 1 al 4. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios? ¿Estaba ayunando? Sí. ¿Estaba ayunando? Sí, estaba ayunando. ¿Dios estaba escuchando ese ayuno? No. O sea, que hay ayunos que yo hago que Dios no me oye. Hay que saber ayunar. No es pasar hambre. No es decir, hoy no voy a comer porque además de eso,
Además de eso me ayuda para la dieta. No, eso no es. El ayuno intermitente es otra cosa. Eso no es. Es para la salud. Ahora, ¿por qué el pueblo le está reclamando a Dios si le dice ahí, mira, yo me humillé y tú te has hecho el loco? Eso es lo que le está diciendo, no te diste por entendido. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué le contesta el Señor sobre ese ayuno? Hermano, hay que ayunar con entendimiento. Dime, Juan, que ibas a hablar. Bueno, ellos están ayudando, como dice, vuestro propio gusto. Aparentemente estaban buscando algo para ellos y por eso están ayudando. Exacto. Por su propio beneficio. Por su propio beneficio. Y además de eso, siendo jefes, ¿qué están haciendo con los trabajadores? Oprimiendo. Los oprimían. Por lo tanto, ponme el 4. ¿Por qué más? ¿Por qué tampoco Dios los estaba escuchando? Y para herir con el puño inicuamente. ¿Y más? Ahí tiene todas las características de por qué no lo estaban oyendo. Por contienda, es que yo ayuno más que tú. Jeremy, yo soy una dura. Yo soy judía. Yo no soy judía. Y los fariseos ayunan 2 veces en la semana. ¿Quién me gana? ¿Qué tú me ibas a decir? Que el ayuno es separarte con Dios y tiene que ser un sacrificio. Ayunamos por nosotros mismos. Si hay momentos, por ejemplo, entiendo yo que si pues convocan por un propósito, entonces, pero tiene que empezar desde tu casa, tú misma. Exacto, pero eso no es lo que estaba haciendo el pueblo. Tiene que haber humildad y sumisión. Humildad y sumisión. Yo no puedo ayunar para que Dios quebrante a otro. Pasa en la viña del Señor cuando estamos empezando en Cristo, muchas cosas se hacen. Por eso es que el Señor no te oye. Otra cosa. Y que uno tiene que ayunar y no necesariamente tenemos que decírselo a alguien. Eso es algo muy íntimo. Eso es así. Eso es así. Pero acuérdate que los fariseos querían echársela de Pérez Campo y Camarón Bocú. Y el pueblo tenía que saber. Ahora, Israel tenía la costumbre de convocar ayuno. Eso tú lo puedes ver en Jonás. En Jonás. Que Jonás se convocó ayuno. Porque y no eran judíos ahí. La nación estaba en pecado y Dios le declaró el pecado. Pero fíjate que ahí la actitud fue diferente. Dios le declaró el pecado y ellos dijeron, pues mira, vamos a ayunar a ver si Dios nos escucha. Porque el ayuno no es para manipular a Dios. Fíjate, te estoy dando todo lo que no es. Porque el ayuno tiene un solo... Polo quiere hablar. Alguien que le dé el micrófono a Polo. Mi percepción. Ellos ayunaban con interés. Personal. Yo ayuno a cambio de. Ese era el interés. Si Dios le complacía lo que ellos querían, ayunaban. Yo ayuné y no me hiciste caso, ayuné y no me complaciste lo que yo quería. Ellos ayunaban, pero era con un interés. No era de corazón. Y no había una obediencia, porque el pueblo de Israel siempre estuvo en esclavitud por desobediente. Por desobediente. O sea, hay cosas que tú no las puedes meter dentro del ayuno. Porque si te das cuenta, ahí te dice, para herir con el puño inicuamente. O sea, voy a ayunar para lastimar al que no es igual que yo. La Biblia dice, bendecid a vuestros enemigos, bendecid y no maldigáis. Entonces, si yo voy a coger un ayuno para que y el ayuno es algo que está en muchas filosofías. En este caso,
Se supone que el ayuno sea, como trajo ahorita Rebeca, para acercarme más a Dios. Para acercarme más a Dios. Pero si se ayuna con propósitos falsos, quiero decirle que usted está pasando hambre. Dios no lo escucha. Eso está como el corito. Dios no escucha la oración porque no te has reconciliado. Igual que con los qué. Con las ofrendas. Yo entendí los peces. Yo decía, aquí los peces como que no caen. Vamos un momentito a los versos 5 al 7. Del 58, de Isaías 58. Comienza Dios declarando para qué es el ayuno. ¿Quién me lo lee? Este era el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Es que eso es como cuando tú tienes y te escondes para no darle a la persona. Eso es no te escondas de tu hermano. Vamos un momentito al 5 otra vez. Ya dije que Dios está diciendo. Ahora, yo creo que veas este punto. No habla en plural. Me está hablando en singular. Por lo tanto, el ayuno es como trajo ella, es algo individual. Individual. Yo aflijo mi alma ante el Señor. Yo me doblego ante el Señor. Yo me rindo ante el Señor. Silicio y ceniza era símbolo externo en el pueblo judío para indicar que estaban en arrepentimiento. No vaya ahora a su casa a echarse ceniza, por favor. Pero era el símbolo externo. Pero en verdad, Dios lo que quiere es que haya un arrepentimiento. Pero Dios quiere que yo ayune para que... Ay, te sentaste mal. ¿Para que Dios se arrepienta o para que yo me arrepienta? Ahí no dice, ayuna para que tu prójimo se arrepienta. Yo no lo veo. No lo leo, dame el 6. Dame el versículo, Voy a desatar las ligaduras de impiedad ¿de quién? Mía. Mías. Voy a soltar las cargas de opresión ¿de quién? Mías. Y dejar libre ¿a quién? ¿A quién? A los que me han hecho caer en quebrantamiento, a mis enemigos. Yo necesito romper ese yugo. Fíjate, lo interesante es que a veces ayunamos para que Dios rompa en los otros. Para que Dios desate las ligaduras de otros. Cuando el ayuno es algo tan íntimo, que es donde el Espíritu te dice, mira, Itza, comienza a entregar. Comienza a soltar porque eso que estás cargando te está oprimiendo. Yo no estoy diciendo que después que usted ayune, usted no ayude a otro. Pero el verdadero ayuno te lleva a tú acercarte a Dios. Dígame. Voy por ahí. O dime. Es que se me suena con cosas que se me sueltan.
cosas. Una es que en el 3 dice humillar nuestra alma. Así que si no hay humillación de alma, no hay corresponde. nada. Pero estoy pensando acá que también no debe ser por costumbre, debe ser una abstención de algo que realmente te duela. Porque si te acostumbras a algo, ya no te duele tanto, o ya se te hace más Porque fácil. lo haces un ritual. Exacto. Y no lo puedes hacer un ritual. El ayuno no es un ritual. Y no es ayuda de comida nada más. Lo que pasa es que, como dije, no quiero entrar en todas las etapas del ayuno, pero tienen que tener cuidado. Digo, yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero averigüen por qué es el ayuno de Daniel. Que todo el mundo coge un guille de ayuno de Daniel de 40 días y no saben ni lo que están. Perdón, no tenemos el conocimiento de por qué se está haciendo ni por qué Daniel pidió ese ayuno. Esa comida era dedicada a los ídolos. Y él dijo, mira, yo no voy a comer de esa comida dedicada a los ídolos. Yo me quiero abstener de toda maldad. Y Dios lo bendijo. Yo no estoy diciendo que el ayuno de Daniel no es saludable, pero tampoco lo podemos hacer por ritual. Quien convoca siempre es Dios. Y Dios te va a convocar a ayunar. Yo no estoy diciendo que en medio de un ayuno Dios no rompa los aires y se derrame la presencia del Señor. Yo no estoy diciendo, pero es porque está trabajando conmigo. Muchas veces no siento el poder del Espíritu Santo, no porque haya una persona cargada en el ambiente, es porque yo estoy predispuesta. Y Dios tiene que romper las ligaduras de impiedad de mi vida. Y Dios tiene que trabajar en mi intimidad. Y Dios me muestra en ese ayuno las cosas que están mal dentro de mí. Y que a veces creemos, y esto siempre lo he dicho, el Espíritu Santo no es bochinchero. Y no te está mostrando lo de los demás. Que Él quiere que tú seas quien cambies. Que tú sueltes. Y ese último, que rompáis todo yugo. ¿Cuánta gente estamos cargando que no hemos perdonado? Pero no es que, no. Es que yo. Él habla el hombre en forma individual, tú. Ahora, si todos los carbones se juntan a ayunar en la forma correcta, hay una explosión, hay dinamita. Porque hay una transformación. Perdona, pastora. Es colectivo, se convierte en colectivo, pero Dios brega con el individuo. Miren todas las escenas de Jesús. Una multitud, el paralítico. Una multitud, la mujer del flujo de sangre. Una multitud, un niño con 3 panes y 2 peces. En la multitud, Él bregó con el individuo. Bregó, trabajó, transformó. Como usted mejor lo escuche, porque eso de bregar se oye un poquito. Y entonces, el número 8, el verso 8, dámelo un momentito. 58:8. No sé si te lo puse. Cuando tú logras esa transformación interior, hermano, y esa transformación interior es día a día. Porque el Señor te puede convocar y decirte, mira, Jeremy, yo quiero que tú ayunes mañana. Un ejemplo. Y lo que va a trabajar contigo mañana no es lo que va a trabajar dentro de un mes. Y te va a seguir convocando ayuno. Y te va a seguir fortaleciendo en las áreas débiles. Porque no es que lo voy a alcanzar, es que prosigo al blanco. Es que Jesús ayunó para fortalecerse. Fíjate que Él no se llevó a toda la comunidad, vámonos al desierto todos a ayunar juntitos. No, yo tengo que trabajar conmigo para entonces poder bregar con lo que viene. Entonces, solo entonces, yo no sé si se llama Luis, pero Machuca, me lees este texto, varón. Edwin. Luis es que se llama, Edwin. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
de la única forma que vas a tener victoria es cuando sepas utilizar el ayuno. Es cuando sepas utilizar el ayuno. Volvemos a Mateo 6:16. No, perdón. Es Mateo 6:16, pero no volvemos porque no lo habíamos leído. Mateo 6, del 16 al 18. Y ahí es lo que nos trae Rebeca. Pero lo lee alguien que no sea Rebeca, porque no es que yo la quiera. Entonces nacerá No, tu luz. ahora. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno es personal, íntimo. Así que yo voy a venir el domingo sin la cara lavada. ¿Qué te pasa, Nisa? Estoy en ayuno. No me hables que estoy en ayuno. Eso es lo que dice aquí. Al contrario, las mujeres cuando más nos tenemos que maquillar y remociar. Los hombres yo no los quiero ver maquillados, pero las mujeres nos remociamos. Ustedes se ponen guapos de otra manera. Nadie tiene que saber que tú estás ayunando. Nadie. Porque si lo saben, ahí dice que esa es mi única recompensa. Que todo el mundo sabe que yo sé practicar el ayuno. Ya tienes tu recompensa. Pero cuando lo haces en privado, no solamente es eso, es que cuando es más Dios trabaja con lo que quiera arreglar de tu vida para que tú puedas acercarte a Él. Eso que estorba ese momento contigo, con Dios, cuando estás en ayuno, ahí se rompen ligaduras. Volvemos, usted se convierte, la conversión es inmediata, pero hay unos procesos que usted tiene que fortalecerse. Y Dios, por lo menos el que yo conozco, no avergüenza a nadie. Pero cuando tú te vas en la intimidad con el ayuno, el Espíritu va a sacar toda esa podredumbre que tenemos y te va a decir, esto ya yo te lo perdoné. Tienes que soltarlo. Esto, yo estoy trabajando en esto. Ah, es que yo soy culpable de esto, porque a veces... No, pero es que yo no quiero que cargues con culpa. Yo llevé las culpas en la cruz del Calvario, las tuyas. Y menos cargues las de los otros, porque a veces cargamos las de los demás, ¿no? La culpa se fue a ajuste. Pero eso lo trabajas en tu intimidad. Si estás diciendo a los cuatro vientos que ayuna, ya tienes la recompensa y no hay cambios. Porque eso no es lo que Dios quiere. Ahora sí vamos a Mateo 2. Marcos 2 del 18 al 28. Me da tiempo, eso es cortito. El texto es largo, pero la enseñanza es cortita, como yo siempre hago. Nixa, antes de que continúes, que tengo algo atravesado en la garganta. No, pero dígalo con la boca, no te ahogues. Que también debemos de como hermanos cristianos o ¿verdad? O la hermandad que tenemos en la iglesia, a veces también ser prudentes en actividades o en compartir o lo que sea, porque de momento si un hermano está ayunando y uno está en una actividad o algo así, mira, pero comete este bizcochito, pero comete esto, pero viene y siguen con la insistencia. Entonces uno se siente incómodo y hay veces que hay personas que dicen, es que estoy ayudando. O sea, cae en romper y decir... Pero está bien, pero ahí los dos tienen que ser prudentes. Porque si tú vas por una fiesta... No necesariamente por una fiesta. O para uno compartir. Después de la iglesia como que se vaya a un almuerzo o algo así, la persona pues... Pues no vaya.
Bueno, pues por eso te pregunto. Por eso, sí, porque a veces le echamos la culpa a los demás, pero nosotros también tenemos que ser prudentes. Yo no quiero que sepan que yo estoy ayunando. Y yo, ¿para qué voy a ir a un sitio donde van a poner la carne favorita mía con el gourmet para yo decir, hermanos, estoy en ayuna, qué martirio? No vaya. No vaya. Es mi consejo, porque entonces estoy siendo piedra de tropiezo para los hermanos también. Ay, pero ¿y qué yo hice? Invité al hermano, yo no sabía que estabas en ayuna. Entregalo allí, ayunaste toda la mañana. Te fuiste a un compartir. Hermanos, antes, no tienes ni idea de decir que estás en ayuno. Antes de comenzar, ¿qué tal si no oramos juntos a la mesa? Fulana, ora. Y tú ahí adentro. Y nadie se enteró. Sí, porque mi entender del ayuno, ¿verdad? Es que tiene un propósito, no es solamente siempre tiene un propósito. Tiene que tener un propósito y tienes que orar. O sea, sí. no es como que te fuiste a trabajaste todo el día por ahí y ayunaste y por la noche me voy a jartar lo que no me comí todo el día. Es que ahí entraríamos, que es donde no quiero entrar, porque nos extendería en que hay diferentes tipos de ayuno y Dios los oye. Por lo menos esa fue mi experiencia. Yo supe ayunar. Lo que pasa es que nunca me botaron de la escuela. Yo estaba en una urgencia espiritual y yo lo que cogí fue en una escuela laica, los primeros 10 minutos de cada clase por 3 días, yo oraba con mis estudiantes. Ese era mi ayuno. Y el Señor me contestó. O sea, es que depende del tipo de ayuno. Pero si tú sabes que tú vas a un compartir y estás en ayuno, sí, espérenme en que voy ahorita y te vas para tu casa. Ya entregas el ayuno y después si quieres llega para que no digan que mentiste. ¿Entiendes? Pero tampoco podemos poner... O sea, tenemos que ser también nosotros prudentes. También prudentes. Yo creo que el Señor nos da una sabiduría y un entendimiento que debemos de usar. Que debemos de usar y de aplicar. No hay problema, alguna otra con duda, comentario. No se le ocurre ayunar un día de Nochebuena con la familia, por favor. Yo estoy aquí ayunando. Eso es como la oración. Métete en la habitación privada, micrófono. Eso, métete aparte con Dios. Poniendo de ejemplo para verificar, o sea, se me ocurre que ayunar puede ser una abstención de algo que te guste mucho y no tiene que ser la comida. Es un sacrificio. Puedes soltar el teléfono por un día, apagarlo y decir, ¿sabes qué? No voy a ver esto que me encanta. Voy a dejar esta serie de Netflix para dentro de un mes. Es que se acaba mañana, la voy a ver en repetición. Ajá. Sí, es cierto. El café también, no hay problema. Dime, ¿qué te ibas a decir algo? No, que mucha gente coge Semana Santa para hacer ayunos y no son reales, porque uno lo publican, dice, ay, pues 40 días en Semana Santa, en los viernes no comer carne. Realmente eso no son ayunos, o volvemos, lo están diciendo. Lo están diciendo. Y es un ritual, y se convierte en un ritual. Ahora, en la misericordia de Dios, Dios puede revelarse a esas personas en un momento determinado y yo no puedo limitar el poder de Dios. Yo lo que creo es que si ya estamos en Cristo, es algo íntimo, personal, y yo les aseguro a ustedes que si usted se mete en ayuno, en intimidad con Dios, Dios no le va a revelar la vida del vecino. Le va a revelar su vida y en las áreas que usted necesita entregar para que Dios se perfeccione en usted. Su gracia sea perfeccionada en usted. En un momento determinado de mi vida, eso hace que se suelten las opresiones. Aún siendo cristiana, yo me sentía sumamente oprimida porque la gente me quería cambiar mi estilo. La gente, que si se ríe, que si esto. Estoy hablando de 30 o 40 años atrás. Los otros días, no voy a decir. Y un día el Señor me dijo tranquilamente, yo voy a quitar de ti lo que te aleje de mí, no lo que los demás quieran.
Y cuando tú te metes en oración y en ayuno, Él va a quitar de ti lo que te aleje de Él. Porque el ayuno lo que se busca es entrar en intimidad con el Señor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se quedó la parte de las láminas para la semana que viene? Porque no hay de otra. Dime, David González. González, por favor, micrófono. Ok. Te voy a decir cómo lo estoy leyendo. No es, ese ayuno no sería personal, sería un ayuno que hacía Gille Ávila, que era de una semana, para sus grandes misiones evangelísticas. Ahí, ¿cómo tú lo ves, ese tipo de ayuno? Bueno, él se metía 40 días. Él se metía 40 días y él se preparaba todo un tiempo para esos días de ayuno y de oración. Pero yo te aseguro a ti que Dios trabajaba con él en esos ayunos. Para él poder... mira si trabaja, que le tenía que dar los mensajes para esos ayunos. O sea, por lo menos yo no sé los demás, pero yo cuando tengo que predicar, aún para esto, yo me tengo que encerrar para que Dios me dé el mensaje. Y ese mensaje trabaja primero conmigo, me embarata a mí. Y después ustedes entienden que Dios me usó, pero a quien embarató primero en la intimidad de mi casa fui yo. Y yo entiendo que eso era lo mismo que le hacía Dios a Gille Ávila. De hecho, Gille Ávila se tuvo que encerrar para perdonar al que mató a su hija y poder ir a la cárcel. O sea, fue un trabajo de Dios con Gille. O sea, y para predicar tú tienes que encerrarte, pero cuando tú te encierras, Dios trabaja contigo, porque esa palabra... O sea, yo no me encierro, Señor, dame la palabra para este pueblo. Entonces, no, Señor, ¿qué tú quieres decirme? Bueno, y necesitaba que lo dejaran en paz, porque él tenía todo un andamiaje de personas. Tengo un segundo ejemplo. El principal que él hizo fue, que ese es el testimonio que él contó como que más grande para él, fue que su mamá estaba en la cama y él hizo un ayuno completo de sin agua y sin comer de 3 días por sanidad de su mamá y le funcionó. Y su mamá, básicamente de casi muerta, se levantó de la cama y estaba lo más bien. Ayunos de sanidad, ¿cómo ahí lo puedes ver? O puede compararse a como cuando Jesús dijo que estos tipos de demonios... No saben si no es con vencen. ayuno y oración. Exacto. Que entonces ese milagro puede ser contado como que había un ataque de un espíritu maligno que le estaba quitando su salud. Yo no me atrevo a llegar a esa conclusión, porque yo no sé, no tengo los elementos de juicio. Pero yo sí sé algo, que probablemente cuando él se metió en ese ayuno por su mamá, Dios le dio las directrices de cómo orar por esa situación. Cuando tú te metes en ayuno y presentas la situación que sea, el Señor te dice, porque dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo sé que el Espíritu te va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y en el momento en que tú comienzas a orar, el mismo Espíritu te va a dirigir cómo orar y cómo ayunar. Pero eso ya era algo íntimo de él con Dios. Sí, ahí se puede decir que el dolor del mismo uno pasar hambre y sed produce ese gemido que Dios entiende y el Espíritu Santo. No me atrevo a afirmarlo de esa manera, porque el siervo brama por las corrientes de agua, así como brama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay unos momentos de dolor que tú vas a llorar y a gritar y a gemir ante la presencia del Señor, y no necesariamente estás en ayuno. Sí. Es que hay un dolor tan grande dentro de ti que tú lo tienes que derramarlo ante la presencia del Señor. Ahora, muchas veces cuando estás en ayuno, el Señor sí te muestra de dónde es la raíz de ese dolor para que tú lo puedas entregar. Dónde se abrió esa puerta. Y por ahí.
Mire, esto es bien importante. Si usted cogió un ayuno de alimento, lo primero que se lo tiene que confirmar es Dios que ese es el que usted va a hacer, aunque usted sea diabético. Y lo segundo, si es de alimento, porque Él le dijo, a usted no le va a dar hambre por el ayuno. Ni le va a dar dolor. Eso es cierto, el Señor sostiene. El Señor sostiene y eso yo lo he podido comprobar. No, y uno se siente tan satisfecho como si hubiese comido. Y se lo hace de que no tome agua, usted siente la hidratación y usted no se deshidrata. Eso es así. Ese es el verdadero ayuno. Eso es así. Y yo prefiero decirle a usted, trate de hacer el ayuno del celular y de internet, que es el mejor que podemos hacer. Y de la lengua. Ay, se me zafó. Sí, pero está ligada a eso. Pero yo voy a decir una cosa, cuando usted hace un ayuno convocado ahí voy en la línea del pastor y con esto pues cierro. Cuando usted hace un ayuno convocado por Dios, aunque sea de mediodía, al mediodía usted no tiene hambre. No tiene hambre. Por eso es que Gille terminaba sus ayunos y comenzaba con jugo, porque él estaba lleno. Él estaba lleno. Lo que pasa es que yo no puedo hablar de la experiencia de Gille, porque esa es su experiencia. Sí, yo sé, pero oramos. Oramos. Es que el tema. Señor, aquí estamos. Aquí estamos agradeciéndote, oh Dios, por las múltiples misericordias que tú tienes para con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tocas nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias porque tú eres quien amplía nuestro entendimiento. Padre, mira la palabra que hoy ha sido sembrada en nuestras vidas. Danos esa sed de buscar de tu rostro. Reparte esa sal que nos dé la sed de seguir buscando más y más de las aguas profundas tuyas. Hoy, Señor, enséñanos hacia dónde tú nos quieres llevar, porque tú siempre has querido enseñarnos, Señor, que seamos frágiles en tus manos y nos dejemos moldear. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.